¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Días, tranquilo. Pues bueno, vamos a Bueno, vamos a arrancar con nuestra dar con sesión nuestra y sesión hoy vamos a comenzar y vamos con, a empezar como siempre, ¿no? Con con nuestros avisos. Por aquí les acabo de compartir para que no se les vaya el link de la actividad que tenemos para este día. Les voy a pedir que me recuerden que les envíe las diapositivas de esta sesión. Se me pasó tener listo el archivo. Entonces, por favor, si al final de la sesión me recuerdan para que terminando la sesión, luego les haga el envío de las diapositivas, ¿va? Pues bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra actividad de participación, que es sensación y percepción. Entonces, el asunto de los conceptos son muy importantes para todas esas cosas que nosotros manejamos en términos de comunicación. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a algunas ciencias, un poquito nuevamente regresar a la cuestión de la neurociencia y por eso esta actividad, ¿no? Sensación y percepción, ¿cuáles son sus diferencias? Un video bien chiquitito, ¿no? En donde vamos a encontrar precisamente esa situación. Entonces, la sensación va a ser un momento en el cual nosotros vamos a absorber información del medio ambiente, se absorbe esa información, se va a construir en el cerebro y a esa construcción es a la que se le conoce como percepción, ¿vale? Entonces, siento, reconozco, percibo, palpo a través de los sentidos y entonces aquí construir en la mente un- una representación, una imagen. ¿Sí? O si hablamos de diferentes momentos, pues una serie de diferentes formas de interpretar a la realidad. Entonces, ahí está su actividad y esto lo vamos a vincular, esta actividad lo vamos a vincular con lo que vamos a estar hablando, ¿no? A lo largo de esta hora y media, bueno, casi una hora y 20 minutos. Pues bueno, pues vamos a arrancar. Entonces, el ejemplo, ¿no? Porque además ya le había comentado yo a Emma y a Daniela que lo iba a ocupar algunas veces más y a- eh, eh, anexando que obviamente pues esto va a tener una utilidad que es la difusión y ya les había comentado, ¿no? A ellas, principalmente porque es trabajo de ellas, que en el mismo sentido, pues si me permitían que me pudiese apoyar con sus gráficos, tanto para la difusión como para que quede fijo en ustedes el concepto, ¿sí? La necesidad precisamente de la repetición y obviamente con ello la posibilidad, evidentemente, de que lo que nosotros trabajamos en términos comunicacionales ya en el ejercicio profesional, pues pueda tener un valor, ¿no? Significativo, ¿no? Que en ese mismo sentido, pues que tenga el impacto debido. Y el impacto, obviamente, pues buscándolo a través de la repetición, ¿no? Es decir, de fijar el concepto en la mente. Pues bueno, vámonos con estas teorías del diseño y la comunicación visual. Vamos a etiquetar como teorías del diseño y la comunicación visual 2. La semana pasada tuvimos la parte uno, la 2. Así nos iríamos, durante todo un curso hablando sobre teorías del diseño. Obviamente, pues aquí no nos alcanza el tiempo para ver todo lo que está dentro del plan de estudios, pero seleccioné algunas de las teorías que de las cuales podrían valerse ya cuando estén en la actividad laboral, en la actividad profesional. Y por aquí, en el transcurso de la explicación de la mañana de hoy, pues les voy a también a señalar más o menos cuáles son las situaciones en las que se presentan estas teorías, estas explicaciones y cómo se van a manejar, cómo se suelen trabajar, ya una vez que se está obviamente en esta interacción profesional. Nuestro objetivo es el mismo, nada más cambiamos con teorías del diseño y pues, es lo mismo, ¿no? Que el de la semana pasada, conocer algunas de las teorías,
¿no? En ese caso que van aplicadas, dirigidas, utilizadas desde el diseño y la comunicación visual. Y de aquí pues nos regresamos a una de la diapositiva con la que cerramos nuestra sesión de la semana pasada, que es precisamente sobre el tema de la percepción. Entonces, necesito la sensación, es decir, recoger información a través de los sentidos. Esa información que tenemos a través de los sentidos va a llegar, obviamente, a algunas partes en específico del cerebro. Los sentidos, si se dan cuenta, están muy cerquita del cerebro, que es la vista, que es el gusto, que es el olfato, y esa cercanía, ¿sí? El oído, esa cercanía, pues bueno, el tacto, ¿no? Están completamente ahí, pegaditos, salvo el tacto, que obviamente se va a distribuir, ¿no? Por el resto del cuerpo, pero bueno, esa condición, pues bueno, hace básicamente que se vuelva muy eficiente estos procesos perceptuales, ¿no? Y que de esa manera, pues la funcionalidad, la relevancia, precisamente de los sentidos, pues sea suprema, ¿no? Sea mayúscula en ese sentido. Pues bueno, en términos de la percepción, nosotros leíamos la semana pasada, decimos que es un proceso fundamental de la actividad mental. Entonces, aquí, bueno, les voy pidiendo que vayan anotando. Hay dos enfoques en relación a la percepción, ¿sí? Desde este, la neurociencia, uno de ellos que es el material, ¿sí? El enfoque material y otro el enfoque ideal o idealista, materialista, idealista. Ujú. Entonces, por ahí vayan tomando nota, les voy a estar pidiendo que vayan registrando algunas cosas que les voy a estar comentando. Y de ahí, obviamente, pues si en algún momento tienen la oportunidad de ampliar esas explicaciones, pues bueno, que ya queda completamente a criterio de ustedes. Entonces, es una actividad mental, nosotros vamos a recuperar este enfoque, el enfoque materialista, que es donde se van a depositar los fundamentos, por ejemplo, de la actividad cerebral y que el cerebro pues, va a ser analizado, revisado, estudiado pues, básicamente de diferentes maneras, ¿no? Que va desde la medición de la actividad, con un encefalograma, por ejemplo, a través de una cirugía. Hay un video bien interesante en donde a un cantante de ópera de origen alemán le están haciendo una trepanación. Están ahí haciendo una operación al cerebro, padecía de epilepsias. Entonces, en el caso de la medicina, el saber exactamente dónde están ubicadas determinadas funciones, pues le permitió, en este caso, a la medicina extirpar un pedazo del cerebro, precisamente el cual estaba pues, no haciendo bien una conexión, y que en ese sentido, pues al retirar ese pedacito, pues lo que hicieron fue mitigar precisamente esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando haya alguna falta, que es ahí donde está ubicada la cuestión de la neurociencia, ¿sí? Donde está ubicada alguna problemática, pues literalmente se van hacia esas zonas y van viendo qué es lo que, qué es lo que se puede remediar, qué es lo que se puede reparar. Obviamente, pues, las expectativas que hay en el futuro mediano, en el futuro a largo plazo, pues son o serían increíbles, ¿no? En este sentido, de cómo el conocimiento literalmente de la anatomía, conocimiento de las actividades cerebrales, pues van a derivar en otras cosas. Pero bien, en ese video están, de hecho, están grabando, hay una grabación sobre la cirugía y le van a pedir a esta persona que esté cantando mientras están inspeccionando literalmente en su cerebro y le mueven aquí, le mueven allá. Lo interesante es cómo en lo que están moviendo, desde luego eso no se ve, nada más se ve la parte del cuerpo del cantante y conforme le van moviendo, imagínense que es un aparato y pues se empieza a desintonizar, a perder potencia, ¿no? Casi casi le subo el volumen, le bajo. Y un poco véanlo en ese sentido. Ujú. Y pues bueno, de ahí la relevancia de este tipo de ciencias, porque pues bien o mal,
podemos traer algunas de esas experiencias, las cuales pues pueden ser aprovechadas en términos de la comunicación. El asunto es no verlo de la forma así fría. Ahorita vamos a observar algún ejemplo que tiene que ver precisamente con el conocimiento del funcionamiento del cerebro, no en el nivel profesional que obviamente merecen, sino en el nivel que yo les puedo proporcionar. Sí, sí les recomendaría que además pues, se acerquen a otras explicaciones para fortalecer o para desmentir cosas, ¿no? Que incluso a lo mejor yo estoy interpretando mal, pero siempre, siempre está esa parte, ¿no? De responsabilidad de decirlas. Pues bueno, así lo entendí, no soy un especialista en esa área, pero sí he podido aprovechar esos conocimientos para aplicarlos en términos de comunicación. Entonces, dicho lo anterior, dentro de la actividad, nosotros vamos a encontrar que en el cerebro pues se va a desarrollar esta actividad mental, ¿sí? Desde un enfoque materialista, no idealista, y que dentro de esa actividad mental, pues bueno, se van a desarrollar las diversas actividades, ¿no? En torno a las cuestiones como la psicología del aprendizaje, que tiene que ver el aprendizaje presente con estas situaciones, pues bueno, en términos generales, de acuerdo a los estudios en relación al aprovechamiento académico, pues uno de los factores que se analiza es precisamente las capacidades diferentes que tenemos las personas para aprender, ¿no? Para retener información, para memorizar, para la actividad intelectual, que en ese sentido son cosas distintas que se pueden vincular, o sea, de hecho están vinculadas, pero en realidad pues son elementos o objetos que van a tener sus propias explicaciones, ¿no? Y sus propias definiciones. Entonces, cuando se buscan algunos factores para encontrar cuáles son esos aspectos que no permiten que un estudiante pueda tener el mejor desempeño, pues se empiezan a eliminar algunos de esos factores. ¿Come bien? Pues bueno, sí come bien, entonces no es la alimentación. ¿Tiene un buen ambiente familiar? Pues sí, entonces tampoco es su nivel socioeconómico es el adecuado, vive relativamente cerca del lugar y entonces, sí, pues resulta que el gran problema pues, fue el ambiente áulico, ¿no? El ambiente dentro del salón. Y entonces ese ambiente dentro del salón pues, es algo que a muchas personas nos llega a afectar. Ujú. Y por lo tanto, obviamente esa condición pues, va a tener una repercusión. ¿Sí? Dentro de todos esos procesos de aprendizaje, de experimentación, de experiencias, vaya, ¿sí? Va a haber una actividad cerebral constante. ¿Sí? Por ejemplo, hay una investigación en relación a la neurociencia, en donde cuando se ha investigado que cuando se analiza el cerebro en el momento en el que alguien está tocando un instrumento musical, diga, se tome un poco más cuando alguien toca un instrumento musical y canta. Entonces la actividad cerebral es maravillosa, ¿no? Es luminosa. Por todos lados se activa, se está activando la parte intelectual, el recuerdo, la parte emocional, ¿sí? Y obviamente pues, lo que se ve pues, es una feria, ¿sí? De interconexiones, ¿no? Intercomunicaciones. Y entonces, a partir de ese tipo de comunicaciones, perdón, de conocimientos, lo que se va logrando es obviamente el conocimiento, ¿sí? Un conocimiento muy profundo, que es la parte material. No solamente el análisis de las conductas, sino literalmente la cuestión, la actividad específicamente material, es decir, cómo y dónde está ocurriendo. Y la idea, obviamente, desde el área médica es poder tener intervención, ¿no? Medicamentos, si hay ansiedad, pues se determina que la ansiedad está asociada a lo mejor con la no liberación de alguna hormona, y obviamente cuando vamos al médico especializado en ese sentido, que es en este caso, el área psiquiátrica, pues la psiquiatra pues, nos va a dar un medicamento que ayude, ¿sí? A liberar esa hormona, bueno, nos dará literalmente esa hormona y por lo tanto el nivel de satisfacción o de bienestar, pues obviamente se va a incrementar, ¿no? Reduciendo significativamente, ¿sí? Ese tipo de actividades. ¿Sí? Lo mismo sucede con la depresión,
Entonces, de repente, cuando vemos estos mensajes, tal vez los han visto sobre las diferentes hormonas, entonces si quieres desarrollar oxitocina, bueno, todas estas hormonas, pues abraza a alguien, ¿no? Canta una canción, asoléate, y todo eso tiene sentido, pero no nada más abrazar y ya se libera, no. Debe de existir, obviamente, un vínculo, debe existir una comunicación. Esto, obviamente, pues, nos tiene que llevar a la reflexión, pues, del tipo de momento histórico en el que estamos ubicados, ¿no? En que nos ubicamos y que este tiempo en relación a la tecnología, la velocidad en que vamos aconteciendo cada día, la separación, ¿no? La desvinculación social que hay, y bueno, una serie de problemas que nos adjudicamos o que nos cargan, y todo ello obviamente pues, nos va orillando precisamente eh, todavía más, ¿no? En ese sentido hacia el aislamiento. Y el aislamiento pues, es un mal muy potente, ¿no? Hay quienes se pueden sentir más o menos bien o muy bien, propiciándose el aislamiento porque les gusta estar en una situación de esa naturaleza, lo cual no significa que todo el mundo pueda estar bien en una condición como esa. Tenemos una gran dependencia social. De ahí, obviamente, pues se van a desprender esas necesidades de pertenencia, de pertenecer a un determinado grupo, y en ese momento de pertenencia, el hecho de la realización, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento, pertenezco, en el momento en el que pertenezco, me conocen, de ahí vendría esta cuestión del reconocimiento, que sería la parte más básica de la palabra reconocimiento, ¿sí? Es decir, en el que alguien, pues, cuando menos me ve y sabe que existo, sabe que soy, ¿no? Y que nos llevaría precisamente a la cuestión de la existencia. Y de ahí, obviamente, a los diferentes niveles, ¿no? El reconocimiento en función de lo que hacemos, de cómo nosotros mismos nos podemos distinguir, del, este, de lo que sabemos y pues las múltiples situaciones que se presentan, ¿sí? A nivel social en torno a esos niveles del reconocimiento. Pues bueno, cada uno de estos aspectos nosotros los vamos a estar viendo reflejado en diferentes momentos de las estrategias de comunicación. Entonces, para que yo pueda ejercer una determinada comunicación, un determinado impacto, tengo que conocer qué es lo que sucede en términos mentales con las personas, ¿sí? Los recursos que generalmente se llegan a tener o que generalmente o clásicamente nosotros podríamos tener son las diferentes teorías, ¿no? Un poco abordando a las teorías desde el enfoque científico, como la biología, un poco acercándonos a otras teorías del orden social, como puede ser la psicología, como puede ser la sociología, la antropología. Entonces, esto nos va a llevar directamente a el concepto que ya les había dicho, que es el concepto que nos va a ocupar, que es el que siempre debemos de tener ahí vigente, que debemos de tener presente, que es el concepto de la conducta. Ujú. Entonces, si nosotros podemos predecir, es conducta, si nosotros podemos predecir, ¿sí? Las conductas, nuestros procesos, nuestras planeaciones, nuestras proyecciones en términos de comunicación, entonces podrían tener, sí, puedan tener una cierta garantía de éxito en la medida que nosotros podemos identificar cuáles son esas pulsiones, cuáles son los estímulos que pueden ayudar, ¿sí? A construir o a conducir a las personas, ¿sí? Hacia un determinado lugar. Entonces, en ese sentido, pues las probabilidades de éxito de una campaña van a crecer. Eh, Tal vez a ustedes les toque trabajar en algún grupo de trabajo con personalidades múltiples, ¿sí? Personas que tienen diferentes profesiones, por lo tanto, diferentes enfoques, ¿sí? Sobre sí, en este caso, pues es sobre lo humano, ¿no? Sobre la humanidad, y que en ese sentido, esos diferentes enfoques dirigidos hacia un mismo ente de estudio, pues nos van a dar la oportunidad precisamente de hacer más amplio ese conocimiento. Y en ese sentido, se aprovechan esos conocimientos
Por eso les digo, si en algún momento les toca compartir con este tipo de profesionales, van a escuchar cosas como las que estamos mencionando en este caso, ¿no? Alguien que estudia psicología, pues va a dar su enfoque, ¿no? Desde la concepción mental, pero siempre obviamente partiendo desde el concepto de individualidad, desde el individuo. De ahí pues, nos vamos hacia la sociología, en donde pues, va a integrar, ¿sí?, el estudio de la relación de ese individuo o de esa persona con otras personas. Y la antropología pues, va a ver qué es lo que se produce, ¿no? Y en su conjunto, pues lo que vamos a identificar, pues son diferentes conductas, las maneras en cómo se influencian y obviamente qué es lo que desarrollan, qué es lo que van a producir en relación precisamente a ese tipo de desarrollo. Después dice aquí, y suponen que las demás actividades psicológicas, ¿no? Como el aprendizaje, por ejemplo, en el aprendizaje aparecen estas llamadas neurodivergencias, ¿no? Que son algunas situaciones particulares que se van a dar a nivel cerebral, ya sea porque no está funcionando la red eléctrica, es decir, cuando se manda información de una neurona a otra, pues no está funcionando por ahí algo padre, o la cuestión química no está funcionando, ¿sí? Y entonces es ahí cuando van a aparecer algunos medicamentos. Fíjense que entré a un curso sobre neurociencia y nos estaba platicando el doctor en neurociencia, psicología neurocientífica, algo así nos está platicando que hay medicamentos, pues no le llamo medicamentos, este, pues hacía referencia a drogas, se me fue el término, ¿no? Pero un medicamento que potencializa la intelectualidad de las personas, la capacidad de inteligencia de las personas. Y que esto se está utilizando en algunas partes del mundo, ¿no? Cuando decimos algunas partes del mundo, pues siempre vamos a pensar en los gringos, ¿no? Los gringos están utilizando una cuestión química, precisamente, porque hay un conocimiento de las partes del cerebro y de cómo funcionan, ¿no? Cada una de esas partes y las actividades. Lo que hace es potenciar, ¿no? Como sería el antidoping en los deportes. ¿Sí? Entonces hay alguna sustancia es ingerida y potencializa la actividad física, ¿no? En ese sentido, si era posible en la cuestión física, era un poquito más difícil averiguar en qué parte del cerebro o qué tipo de químicos, pero por lo que explicaba este maestro, pues bueno, ya está identificado y los químicos, ¿no? Precisamente para ingerirlos y potenciar, ¿sí?, la actividad de razonamiento de pensamiento de algunas personas. Y el planteamiento que hacía era si era ético o no es ética esta situación. Pero bueno, dejo aparte esto y seguimos con esta cuestión. El pensamiento, entre otros, ¿no? Va a depender del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comprender sobre la cuestión de la percepción? Es decir, está la sensación, que es un nivel, es una secuencia, desde luego. Llegamos a la percepción, que es la identificación específicamente de los estímulos. Y entonces, ya en el cerebro, todo, o sea, todo se dirige hacia el cerebro. Entonces, dentro del cerebro va a haber una interpretación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a configurar aquí en nuestra cabeza, pues es una imagen. La imagen sería no un gráfico, sino es una interpretación, ¿sí?, sobre algo que ha sucedido en la realidad. Ahorita en algún momento vamos a llegar a un ejemplo en donde vamos a depositar estas cosas que les estoy comentando. Ujú. Y si se dan las circunstancias, la ejemplificación va a ser un poquito más amplia. Si no se dan, pues les platicaré. Pero si se dan, entonces ya les diré, ¿no? Como más o menos qué pasa en los hemisferios y dónde se van a fundamentar algunas de estas teorías. Pues bueno, llegamos a la Gestalt. Ustedes ya vieron la Gestalt, va a decir, ay, otra vez la Gestalt, eso ya lo vimos mucho, etcétera, etcétera. Sí, yo lo sé. De hecho, todo esto que estoy platicándoles es altamente probable que lo hayan visto porque son las teorías que utilizamos en comunicación precisamente para explicar los diferentes fenómenos y obviamente el diseño para hacer las proyecciones respectivas. Pues bueno, la teoría Gestalt es una teoría alemana, bueno, empieza como una terapia,
Ujú. Y a diferencia, por ejemplo, de cómo había sido vista en otros momentos, las diferentes teorías psicológicas, lo que dice la teoría gestal pues, es que el conductismo tiene razón, bajo sus propias, bajo respectivas, más bien, circunstancias. También lo tiene el psicoanálisis, pero también lo tiene la psicología cognitiva. Ujú. Entonces, por favor, apunten. Vamos a tener una, un área de la psicología que se llama, bueno, que vamos a conocer como psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis. Vamos a ponerle una A. Hace rato no me le puse psico. ¿Sí? Vamos a tener otra que es el conductismo y vamos a tener otra, ¿sí? Que es el cognitivismo. ¿Sí? A estos les vamos a identificar, entre otras, ¿eh? Hay otras. Esas son las que les puedo platicar un poquito. En algún momento, o en diferentes momentos, lo voy a la facultad ahí a psicología y ahí voy tomando algunos cursos. Entonces tenemos estos tres enfoques, ¿no? El psicoanálisis, ya saben, son tres momentos los cuales se van a distinguir, en donde hay, por decir, tres fases que van desde la conciencia hasta la inconsciencia, ¿no? En la fase de la conciencia, pues es todo el contacto que tenemos con la realidad, y en el inconsciente, pues va a estar depositado todas aquellas vivencias y todo tipo de recuerdos. Entonces, esas cuestiones del inconsciente que se van almacenando en alguna parte del cerebro pueden florecer en cualquier otro momento, ¿no? Que esa sería una explicación así a grosso modo del psicoanálisis. El condicionamiento, que generalmente se habla del condicionamiento como condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, todas estas las vamos a ir nutriendo en otros momentos, ¿eh? Ahorita nada más es una forma de introducción y cómo vamos a aprovechar y vamos a retomar estos recursos, obviamente para llevarlos a más adelante a otras explicaciones. Entonces, el condicionamiento tiene que ver con los estímulos, ¿no? Estímulos, bueno, en el condicionamiento operante se habla ya de los estímulos positivos, pues estímulos negativos, pero pues básicamente la fórmula es estímulo-respuesta. Que este será digamos que el factor específico a través del cual se estudian las diferentes conductas. Tenemos que recordar, nuevamente, que aquí abajo vamos a tener el concepto de las conductas. Y entonces estas conductas, ¿sí? Van a estar explicadas, ¿sí? A nivel individual desde estas áreas, ¿sí? O enfoques de la psicología. Y la psicología cognitiva o cognitivismo va a tener como su base la cuestión material, ¿sí? Es decir, el funcionamiento del cerebro. Ujú. Se lleva a cabo, se ejerce a nivel experimental en los diferentes ámbitos también, pero sobre todo en el cognitivismo hay un fuerte enfoque para poder entender o tratar de explicar el cómo se van a desarrollar determinadas conductas a partir, evidentemente, de lo que hay dentro de la actividad cerebral. Sí, un poquito acercándose a la cuestión de la neurociencia, está muy vinculado, ¿sí? Esta cuestión de la neurociencia. Pues bueno, entonces continuamos. La teoría gestal, generalmente nosotros la vamos a establecer como una cuestión específicamente sobre la percepción. Cuando hablamos de percepción, en la escuela pues, estamos haciendo alusión a la cuestión visual, ¿no? No es de esa manera, ¿sí? La cuestión de la percepción es general, o sea, lo que nosotros construimos, ¿sí? A partir de las sensaciones, ¿sí? De lo que vamos a estar recogiendo del exterior, cómo lo traducimos. Y entonces dentro de esa traducción, nosotros nos vamos a encontrar en dos momentos. ¿Sí? Una de esas traducciones, el primer momento de esa traducción, nosotros la vamos a identificar desde la cuestión genética, es decir, la parte natural, ¿sí? La naturaleza, lo que nosotros ya traemos de fábrica. Y por el otro lado,
otra cuestión que es complementaria es la cuestión social, es decir, los constructos que yo voy recogiendo de mi medio ambiente. Mi medio ambiente pues, tiene que ver con la temperatura, con la iluminación, con las personas que están a mi alrededor. Pues bueno, estas condiciones de la conducta entonces van a estar depositadas en uno o en otro ámbito o en ambos, ¿no? Hay una interacción, ¿sí? De forma constante entre la naturaleza y la cuestión social. Pues bueno, la teoría gestal va a retomar las principales teorías psicológicas para explicar cómo se van a dar estos fenómenos, ¿sí? En ese sentido es lo que interpreto. No se trata nada más, por ejemplo, de hablar de semejanza. Para que yo hable de semejanza, tiene que haber sucedido, en este caso en particular, tiene que haber sucedido un fenómeno de carácter cultural, que es el de la educación, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Y esto debe de sernos de mucha utilidad porque a veces nosotros diseñamos algo que no es factible que sea comprendido o traducido de la manera en que nosotros lo planteamos por alguna otra persona. Por eso es tan importante la teoría de la Gestalt. Pues bueno, para que nosotros podamos identificar, ¿sí? Estos círculos, porque en realidad es lo que son círculos, como una T, ¿qué tendría que haber pasado? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué tendría que haber sucedido para que yo pueda identificar esto como una T? Porque no es una T. ¿Están de acuerdo? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué tendría que haber sucedido? Por favor, Astrid. Tendríamos que primero saber cómo se construye una T o qué, cómo se ve una T y tal vez entender un poco el concepto de una retícula o cuadrícula. Tal vez la otra parte no, de la retícula a la cuadrícula, tal vez no, pero lo otro completamente correcto. Sí. Primero, muchísimas gracias, Astrid. Excelente. Primero, debo saber que esto es una T. Ujú. O que yo puedo interpretarlo como una T. Pero aquí hay un factor, que es el contexto. Si yo no tengo este contexto, probablemente no identifique una T. Entonces, se da un primer momento. Para que yo pueda identificarlo como una letra T, debo de tener un contexto. Y el contexto es esto. En términos comunicativos va a suceder exactamente el mismo fenómeno. Nosotros no podemos dar por hecho cosas que nosotros sabemos y que otras personas tienen, o que tengan la obligación de conocerlo. No funciona de esa manera. Nosotros tenemos que asumir que existe dentro de una situación como esta, de que existe todo un contexto y dentro de ese contexto existen antecedentes sociales o naturales biológicos para que pueda haber una cuestión de interpretación. Si esto lo descontextualizo, evidentemente, pues podrían ser solamente círculos, ¿sí? Y los círculos, en caso de que obviamente tenga un conocimiento sobre las coloraciones, sobre los grados de saturación, ¿sí? Del pigmento, pues entonces asumiré que uno es gris y que el otro es negro. Pero también hay sociedades en donde las diferencias, por ejemplo, entre el azul y el verde no existen. ¿Sí? Alguien ve azul o verde y es lo mismo, es verde o es azul. Y esa situación es un constructo de carácter social. Es decir, a partir de lo que nosotros vamos aprendiendo en torno a lo social, nosotros también vamos a tener una interpretación de la realidad. Para esa interpretación, evidentemente, pues debe haber determinadas características. Lo que va a hacer entonces la teoría de la Gestalt es comprender que nosotros somos o nos movemos en función de los estímulos. La teoría de la Gestalt es literalmente una teoría que va a estar enfocada hacia la terapia, ¿no? Se conoce como terapia Gestalt. Y la terapia Gestalt dice, pues está más chida el psicoanálisis, o está más chido el condicionamiento o el cognitivismo. No, lo que va a decir es, todo está padre, ¿sí? Todo sirve. Son enfoques y los enfoques generalmente son complementarios. Cuando uno es joven, por ejemplo, escuchaba con frecuencia a las personas que estudiaban psicología, que venían de una escuela y se encontraban con otra persona que venía de otra escuela, decían, en mi escuela somos cognitivistas. ¿Sí? Y en la otra respondían, por ejemplo, en la UNAM, respondían los de la UNAM, nosotros somos psicoanalistas. No, nosotros el psicoanálisis.
eso obviamente pues es una reacción, ¿no? O sea, de muy joven, en donde queremos participar, donde queremos tener la razón y ese tipo de situaciones, pero la realidad no es así, ¿no? Obviamente la madurez lo que nos va ayudando es a entender que las teorías pues, son teorías, ¿sí? Y que una teoría nos puede servir en este momento más que otra de las teorías, y eso lo va a entender perfectamente la teoría de la Gestalt. Y entonces va a reconocer que obviamente los diferentes enfoques van dirigidos hacia el entendimiento de la conducta, ¿sí? La conducta o la detonación de la conducta va a ser establecida o estudiada a partir de factores, ¿sí? Factores, fenómenos que le van a anteceder. Por ejemplo, una fobia. ¿Alguien de ustedes tiene una fobia? No necesitan responderme, ¿eh? Piensen, ¿tienen alguna fobia? ¿Les da miedo las alturas? Conozco a varias personas que le dan miedo las arañas. Jamás la araña les ha hecho nada, ¿sí? Jamás se han enterado que de primera mano que una persona haya sido lesionada, ¿sí? Por una araña. Sin embargo, la cantidad de informaciones que tenemos a nuestro alrededor, probablemente los niveles, talasofobia. A ver, Miguel Ángel, platícame. No, no soy les advertí, ¿eh? No soy experto, ¿eh? Algunas cosas las cuales las traduzco y las he aplicado. Ahorita les voy a dar más ejemplos. A ver, platícame, ¿qué es eso? Si quieres, ¿eh? Si no, ah, muchas gracias. ¿Cómo se llama la fobia a las cosas gigantes? A mí me da fobia a las montañas. Sí he ido a las montañas, estoy ahí, ya cuando estás ahí ya se te quita, pero en mis sueños, cuando sueño masas gigantescas de tierra, como una montaña, me pone muy mal. Megalofobia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo lo que va a explicar, muchísimas gracias, ¿eh? Déjame apuntarte. ¿Qué es lo que sucede dentro de esto? Cuando hay una fobia, por ejemplo, a las arañas, al océano, se van a recurrir a las diferentes teorías. Una de ellas nos va a decir qué pudo haber pasado, ¿sí? Para que esto se desarrollara. Pues bueno, una de las explicaciones es que a lo mejor, ¿sí? Hay antecedentes, precisamente que hayan desarrollado un miedo en algún lugar de, de su ascendencia, hayan desarrollado miedo precisamente a el contacto con las grandes masas de agua, como lo comenta Miguel Ángel. Ujú. Y entonces la psicología, la Gestalt, lo que va a hacer pues, es revisar desde el enfoque del psicoanálisis. Un análisis con otro nivel de profundidad sería en este sentido, o en este caso, el análisis del cerebro con la psicología cognitiva. Y parte del tratamiento tiene que ver con el condicionamiento, ¿no? Se conocen como aproximaciones sucesivas. En lugar de llevarte a una gran masa de agua y decirte, ahora te aguantas, Miguel Ángel, ¿no? Y no te va a pasar nada. No, pues igual y le desarrollas toda una frustración mayor en relación, obviamente, a esta interacción. Y lo que se hace es, obviamente, pues mira, aquí hay un arroyo, no es lo mismo, pero en pequeñito, y aquí hay una lagunita, una presa, y obviamente ir aproximándose de esa manera hasta que aparentemente podría eliminarse, tal vez, o mitigarse ese tipo de malestar. Pero bueno, dentro de estos factores, ¿sí? Que van a ser precisamente los detonadores de la conducta, es a donde nos vamos a enfocar en esta sesión. Entonces, cuando hablamos de un factor de interpretación, pues vamos a asumir siempre que vamos a tener una influencia de carácter social. La educación es un fenómeno social y la educación es vista de diferentes maneras en distintas partes del mundo. En Finlandia, por ejemplo, no les dejan tareas, mientras que en Corea tienen que ser estudiantes de tiempo completo. Todo el tiempo tienen que estar estudiando, ¿sí? Y memorizando y memorizando y memorizando. A diferencia de Finlandia, ven el fenómeno, lo estudian desde diferentes ángulos y vamos, disfrutan de su vida.
Lo que pasa que las situaciones sociales, culturales son completamente distintas. No podría yo decir si un sistema es mejor que el otro. Uno parece más padre, ¿no? Pues no hago tareas y me dedico a hacer cosas que me gusten y no todo tiene que ver con la escuela. Y por el otro lado, pues es una sociedad que está en desarrollo y que requirió en un momento determinado pues, que las personas pues, se aplicaran, ¿no? Y tuvieran que pues, desarrollar todas sus habilidades, todo su talento y dejar literalmente la vida por ahí. Les comento, ya les había yo mencionado, no vamos a tener propiamente un momentito, una diapositiva que nos indique que hay descanso. Si necesitan descanso, por favor, sí, díganmelo. Con todo gusto paramos por unos minutos para continuar y pues bueno, aquí es con la idea de que podamos recuperar la mayor cantidad de tiempo. Ya nada más es esta sesión y la próxima. Ujú. Ya la siguiente ya vamos a tener, nuevamente recuperamos nuestro momento de descanso. Pues bueno, en ese sentido, esta es la condición. ¿Sí? Las personas percibimos, bueno, a través de los sentidos vamos a percibir y entonces vamos a construir. ¿Sí? Aquí una interpretación de la realidad. Esa interpretación de la realidad puede detonar, dependiendo, ¿sí? De qué sea esa interpretación, puede detonar en una conducta. Que la conducta, tenemos que recordar, es nuestro foco. ¿Sí? Es hacia donde nosotros nos vamos a enfocar, porque lo que nosotros vamos a buscar profesionalmente es precisamente desarrollo de esa conducta. Y por eso en ciertos equipos ustedes van a encontrarse, van a conocer, si llegan a trabajar en alguno de estos equipos con diferentes profesionales, van a encontrar algunos de estos conceptos que les estoy comentando. Esto es completamente invariable. Sí, esto nos lleva a esta cuestión, ¿no? Estoy en un fenómeno de percepción y dentro de ese fenómeno de percepción yo estoy interpretando lo que está sucediendo. Esto es clásico, ¿no? Esto es clásico entre los clásicos. Ya lo saben que cuando estudiamos esta cuestión de la percepción, lo que nosotros evaluamos es precisamente qué es lo que ven las personas, qué es lo que vemos nosotros. Aparentemente, si hay una pequeña modificación sobre el contexto gráfico, entonces lo que observaríamos son dos personas que se están mirando. Si no tenemos esa intervención sobre el concepto, sobre el contexto gráfico, lo que vamos a tener es un recipiente, ¿sí? Un jarrón o algo así por el estilo. ¿Sí? Aparentemente esa es la condición. La intencionalidad de que nosotros estudiemos este tipo de cosas es que tengamos un razonamiento muy concreto sobre cómo van a percibir otras personas que no tienen mi tipo de educación o de formación. ¿Sí? En este sentido, nosotros tenemos una educación perceptual. ¿Sí? Se nos ha hecho estar observando obras, identificando técnicas, no solamente identificando, aplicando determinadas técnicas, lo cual evidentemente pues, nos lleva a un determinado desarrollo perceptual. Entonces, en ese sentido, uno de los errores que nos llega a pasar muchísimo, no sé si a todo mundo que estudia diseño, pero cuando menos a muchas personas sí nos llega a pasar, a mí me llegó a pasar, es el hecho de que cuando nosotros diseñamos desde cómo estamos entendiendo el problema y dejamos de pensar en cómo están percibiendo y cómo están construyendo sus propias imágenes las personas. Para comenzar, el fenómeno es bien complejo porque de entrada las personas interpretamos de diferente manera, ¿no? Ahorita nos vamos a acercar a ese ejercicio, el cual me va a permitir demostrarles, cuando menos someramente, esa condición, esa característica sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y que esa cosa que estamos viendo, lo que estamos viendo, va a depender de varios factores que están aquí incluidos, ¿no? Mencionados anteriormente. Y ahorita los vamos a repetir para que vayan quedando aterrizados y que en ese sentido nosotros siempre tengamos presente y que se mantenga latente la capacidad de análisis de nuestra parte para saber que lo que estamos generando, gestando en términos comunicativos, se pueda vincular, pueda ser entendido, comprendido por las personas. Que es en este sentido. Si yo le pregunto a un grupo de personas analfabetas sobre esto, ¿sí? Pues no tienen ni idea. Aquí no van a formar una. Entonces, en ocasiones, lo que hay que hacer, ¿sí? Es
generar las condiciones para que las personas puedan interpretar. Sí, a veces algo de esto se da en las campañas. No, no bajes la manita, Oriana, nada más dame un segundito, por favor. ¿Sí? Las personas, a veces, más bien las personas vamos a interpretar en función de lo que conocemos. Nunca olviden eso. De vez en cuando, este ejemplo lo quería abordar para mucho más adelante, es muy rapidito y te doy la palabra, Oriana. Hace muchos años, cuando de hecho todavía era estudiante, me pidieron un diseño para un gimnasio. Entonces me dijeron, ¿tú estudias diseño? Sí, pues, mira, necesito que me hagas un trabajo. Y ya me dijeron, pues es el diseño para un gimnasio y pues, lo vamos a poner, es la identidad y vamos a hacer un luminoso y cosas así. Y no, pues en friega, voy, hago un trazo estilizado. No, yo estaba fascinado, ¿no? Era una estilización de un cuerpo, en ese momento hablábamos, ¿no? Un cuerpo femenino, un cuerpo masculino. Estaba genial para mí. Se lo presento y la cara, no, no puedo olvidar su cara. Luego a veces lo sueño. De, ¿qué es esto? ¿Era su culpa? No, ya era mi culpa. Ujú. Probablemente si esta persona no entendió, no vio nada de lo que yo había proyectado, no estaba comprendiendo absolutamente nada. Literal, ¿qué es esto? Sí. No, es que quiero que sean unas personas. Aquí están. Y seguía con la cara de incredulidad. Jamás vio lo que yo pensé que tenía que estar viendo. Y eso es el error más común que vamos a cometer, obviamente, en los primeros momentos dentro del diseño. Pensar que las personas, no quiero hablar de niveles porque no se trata de niveles, pero a veces pensamos que las personas están en nuestra sintonía. Esa es la palabra correcta. Oriana, por favor. Sí, en verdad no sé si aplica mucho, pero es que me acordé ahorita de una, como un experimento que había visto, Sí, por favor. donde había como una imagen de un perro, pero estaba como muy abstracta la imagen. Entonces, mucha gente cuando le preguntaron qué es esta imagen, veían una cosa completamente diferente, ¿no? Pero después cuando volvieron a hacer esa prueba, por así decirlo, más gente podía identificar que era un perro. Entonces, de eso salió como una teoría medio metafísica, o sea, muy conceptual, que no sé si es verdad, pero me interesa, que dicen que entre más gente conoce algo, Ah, aun si no hablan con otros sobre eso, como que se crea una conciencia social que conecta nuestras mentes y más gente logra percibirlo como eso. No sé si sea cierto, pero es una teoría que después con otras pruebas como que hola. parece que sí hay algo así. Y si no, pues de todas formas siento que es un aspecto importante de que entre más gente conozca o perciba una cosa, es más sencillo que nuestra audiencia también la pueda percibir. O sea, entre algo es más popular, más es fácil Sí, de percibir y asociar con ciertas cosas. aunque no le hayan dicho, ¿verdad? Es que es un perro. Sí. Sí, ahí te va. Mira, les voy a ser bien honesto. No sé la respuesta. Ujú. Pero no me estoy defendiendo. Pero había escuchado esto que está diciendo Oriana. De hecho, lo acabo de escuchar hace una semana y 2 días exactamente. Estoy tomando un curso precisamente sobre neurociencia y explicaron un caso. Es el caso de lo que está diciendo Oriana, no es el mismo tema, pero es el mismo tipo de caso. Hay una especie de conexión entre las personas. Por eso cuando nosotros no interactuamos, tenemos afectaciones psicológicas graves. En la medida que estamos más aislados, esas consecuencias psicológicas, es como si el cerebro no entendiera. ¿Sí? Nosotros, algo que tenemos que recordar siempre, y déjenme apuntarlo porque siempre se me olvida. Nosotros, apúntenlo conmigo, nos realizamos en lo social o en la sociedad.
No olviden estas palabras, yo trataré de no olvidarlas, a veces se me va la onda, por eso ahorita lo apunté. La realización social, el éxito de la especie y de muchas especies tiene que ver con una interconexión. O sea, hay una comunicación entre, por ejemplo, las abejas, entre ellas, pues hay teorías que dicen, pues sí, emiten ciertos sonidos, ¿no? Un lobo es capaz de escuchar no sé a cuántos kilómetros el aullido de otro lobo, ¿sí? Y eso podría ser explicado quizás de otra manera a través de las interconexiones que está mencionando Oriana. Esto ya lo escuché precisamente en ese curso de forma científica. No puedo asegurarlo porque no he leído apenas el martes que vea a al profesor, a mis compañeros. Hay uno que es especialista en neurociencia, uno de mis compañeros es especialista en eso. Le voy a preguntar porque nos platicó de un caso de grupo, no recuerdo si eran chimpancés o simios, no es que dé lo mismo, pero no me acuerdo. Entonces, que originalmente comían las bananas con todo y cáscara, las engullían de esa manera, hasta que llegó un momento en el que a alguien se le ocurrió limpiarlo, ¿no? O accidentalmente, no sé cómo fue, pero va por ahí el asunto. Entonces, la limpia, obviamente, si ustedes han probado una cáscara de banana, por la razón que sea, ¿sí? Se darán cuenta que no es tan dulce como lo que está dentro, como sucede con muchas frutas, con muchos frutos. Pues bueno, esa conducta se replicó del otro lado del mundo. De hecho lo tengo apuntado en mis preguntas para esa persona para que me pase el documento. No lo he buscado como tal. Quiero saber su interpretación primero para ver si me motivo, para ver primero si es científico, y eso me va a motivar para que dedique un buen rato de mi día o de mi tarde a leer la investigación. Si me explico, porque si me sale con que fue un cuento como la duda que está planteando Oriana, que es justa y que es muy válida. Desde luego, no sé si sea real o científico, pero esto que está comentando Oriana aparentemente implica que tenemos nosotros una conexión, ¿uh? Que está a nivel, pues si todo se da en el cerebro, sí es cierto, porque eso no me consta, pero los neurocientíficos dirán que sí. Si todo está en el cerebro, parece que tenemos interconexiones. Además, además de las vinculaciones a través de los sentidos. Y esta situación, evidentemente, pues se vuelve fascinante, ¿no? Estoy encantado con esa cuestión. Me tocó regañar a un compañero, le dije que hable el maestro, pero no porque estuviera participando, sino porque ya estaba enojándose porque él conocía sobre el tema y ya estaba cuestionando. O sea, dale chance, estamos apenas aprendiendo, tú sabes, nosotros no sabemos. O sea, deja que termine de hablar, ya después comentamos. Si me explico, entonces es fascinante en ese sentido porque obviamente pues estamos hablando de otros niveles todavía más profundos en términos comunicativos, ¿sí? Y que obviamente pues esto en la medida que va arrojando más informaciones, pues nos va dando la oportunidad de tener un conocimiento más profundo sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento. La parte más básica de reconocimiento es, por ejemplo, cuando alguien nos ve y emite un gesto. El más gentil pues, es una sonrisa. El más desagradable, pero que aún así es reconocimiento, pues es una mueca, ¿sí? De fastidio, a lo mejor de molestia. Ujú. Pero es, a final de cuentas, un reconocimiento. Eso es todavía peor. Recordando a Shakespeare, es todavía peor que pasemos enfrente de alguien sin emitir ninguna reacción, ¿sí? Con total indiferencia, ¿no? A eso a lo que se le conoce como muerte social, ¿sí? La ley del hielo. Entonces, en ese sentido, la muerte social pues, es literalmente ignorar y pues prácticamente pues, no hay peor castigo, ¿sí? En términos sociales de la especie que precisamente la indiferencia, ¿no? Así sucede también en otro tipo de especies y ahí pues bueno es donde sí todavía está permitido a nivel científico el experimentar. Los experimentos con personas pues ya fueron suprimidos, no sé si lo hagan a escondidas, pero cuando menos pues ya no están permitidos y no son legales. ¿Sale? Muchísimas gracias, Oriana. Esto nos dio la oportunidad de llegar a otro momento y ahorita les voy a platicar algo
No sé si debería platicárselos, pero bueno, voy a confiar en ustedes. Ahorita que lleguemos a esta cuestión precisamente de la cuestión de la percepción. Entonces, la interpretación sobre la realidad es variada. Ahorita les voy a demostrar qué es lo que sucede en relación al tema de la interpretación. Entonces, nosotros vamos a interpretar la realidad en función de qué? De los diferentes factores. Además, necesitamos otro elemento que es el contexto. Ujú. Si mi contexto social, familia, amigos, ¿sí? etcétera, me impactan positivamente, entonces mi nivel de bienestar aquí me va a permitir tener un tipo de interpretación. En el otro extremo tendremos otros tipos de interpretación. Esto se va a sumar a la inteligencia, qué tanta inteligencia o cómo pueda ser regulada o medida esa inteligencia, ¿no? Y a muchos otros factores. En ese sentido es donde es muy importante esta cuestión de la percepción. Nosotros tenemos que aprender a evaluar precisamente qué tipo de estímulos son los adecuados para sensaciones, son los adecuados precisamente para lograr la percepción y obviamente la interpretación de las informaciones debidas. Seguramente habrá un grupo de personas que van a interpretar de inmediato dos rostros y habrá otro grupo de personas que van a interpretar, ¿sí? un jarrón. Esto es un punto de partida para continuar de manera general con todas estas explicaciones alrededor de lo que va a suceder, ¿sí? En términos comunicativos. Vamos a tomar este GIF, es un GIF antiguo, y les voy a pedir lo siguiente. Vean el GIF, no les voy a dar ninguna información. De hecho, al decirles esto, estoy ya llevándolos a un nivel psicológico. Y ahorita van a comprender exactamente a qué me refiero. Ujú. No es mi intención, pero tengo que dar alguna explicación. Si no, pues no tiene ningún sentido. ¿Sí? Tengo que darles una información previa para que esto sea una T. ¿Sí? Esto pasa en comunicación. Si yo no les doy información, quién sabe que sea eso. Se dice en la galaxia Gutenberg, ahorita vamos a revisar algo, que cuando llegaron los del viejo continente a estas tierras continentales, pues no pudieron ver jamás un barco porque no conocían un barco. No sé si esto quede bien claro con lo que estoy diciendo. No puedes interpretar algo que no conoces. Entonces, en este sentido, la interpretación pues va en función de lo que sí conoces. ¿Sí? Y lo que veían pues, no eran barcos, eran nubes. ¿Sí? Nubes que se estaban acercando. Ujú. Y eso obviamente pues, nos lleva evidentemente o nos llevaría, o nos tiene que llevar evidentemente a un análisis mucho más profundo. Pero esto es suficiente, con esto para nosotros es suficiente por el hecho que nos va a dar la oportunidad de poder identificar, ¿sí? Que las personas percibimos de diferentes maneras, interpretamos de diferentes maneras, ¿sí? Aunque estemos viendo el mismo fenómeno. ¿Sí? Esto es fascinante. ¿De acuerdo? Pues bueno, observen lo que les voy a presentar y traten de ver si algo sucede, algo no normal. No es algo así extraordinario, nada más algo, ¿sí? Algo no normal, dentro de la normalidad. Permítanme la expresión. Si sucede, por favor, reaccionen. Déjenme mover aquí tantito para... Ahí está. No lo bajes, no lo déjenme ver quién eres. Carmina. Ay, Janet también reaccionó. Carmina. A ver, hay una manita. Carmina, por favor. Pero no, aguántame tantitito. Deja ahí la manita, déjala ahí. Dame chance tantito. Antes de cualquier comentario. También, Mariana. Aguántenme tantitito. ¿Sí? Quienes están pidiendo la palabra. Eh, Todavía no digan nada, porque esto puede ya modificar absolutamente todo. Ujú. Y ahorita les voy a decir de una manera bien sencilla cómo se conduce el pensamiento.
¿vale? Y eso es lo que hacemos en términos comunicativos. Por eso es tan importante el conocer precisamente estas cuestiones de la percepción, ¿vale? Por favor, no vayan a bajar la manita, por favor. Comenten aunque ya se haya dicho lo que deban de comentar. Ujú. Vale, puede ser Carmina, puede ser Mariana, pero no bajen la manita, por favor. Vamos a avanzarle porque si no se nos va a ir el tiempo. Ujú. Quien quiera de las dos o quien quiera del grupo puede comentar qué percibieron. Ah, pues que está girando, Ajá, pero bueno, es que yo la puedo ver hacia los dos lados. exactamente. Gira hacia un lado y después hacia el otro. Sale. No bajes la manita. No la bajes, no la bajes, Mariana. Me hizo ahí porque quiero saber qué es lo que ibas a comentar. Sí, pero si ya no quieres, ni modo, ¿eh? Astrid, no vayas a bajar la manita. No, sí, igual lo mismo, como Ah, muchas. que de un momento a otro cambia de... A ver, vámonos. Astrid, no vayas a bajar la manita. Dame chance de hacer el siguiente planteamiento. Bien. Alguien, ya comentaron, lo que sucede es que gira hacia un lado y en algún momento gira en sentido contrario. Es un GIF, no tendría por qué hacer eso. No tendría por qué hacerlo. ¿Sale? Hace muchos años me decían, "Nah, usted lo está moviendo, pero pues yo no lo estoy moviendo, es un GIF, es una presentación, es un PowerPoint, yo no puedo intervenir en nada. Ujú. Y ahorita viene la demostración precisamente de eso. No se queden con lo que yo diga. Yo puedo, pues aquí le doy clic y cambia. No, ahorita vamos a ver sobre eso, pero por favor no vayas a bajar la manita, Astrid. Ahí déjala, por favor. Y ahorita que termine, comentas, aunque sea lo mismo, por favor. Te voy a tomar participación. Bueno, ya distinguieron. Por favor, reaccionen. Sí, la mayoría distinguió. Bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Alguien no ha visto el cambio de dirección del movimiento? Vamos a hacerlo al revés. Pongan un tachecito. Un tachecito. Si alguien no ha visto que cambia de dirección. Entonces todo el mundo ya vio que va hacia un lado y después hacia el otro. Perfecto. Sale. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí ya no sé si la palomita es cierto. Miriam, ¿sí has visto que cambia de dirección o no? Yo veo que de momentos levita o flota. Sí, sí, eso está ahí implícito, Miriam. Pero no has visto que cambia de dirección. Nada más quisiera saber eso. El movimiento. ¿Sí? Bueno, les platico hace rato. Es normal, ¿eh? Si alguien no ha visto, que no quiera comentarlo. Sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace rato, y eso es normal, me pasa con mucha frecuencia, que hay personas que no pueden ver que cambia de dirección. Hace un momentito les decía, igual y si se da la circunstancia, lo podemos modificar. Y una de sus compañeras dijo, no puedo ver que, como todo el mundo ve que cambia de dirección, y yo no puedo verlo. La explicación podría estar en el cerebro. Lo que le dije es, pues vamos a ver de un lado. Una de las formas es, canta una canción, recuerda una canción. Y entonces el estímulo se va hacia el hemisferio derecho, de acuerdo al cognitivismo, es decir, donde está la actividad intelectual, perdón, emocional. Si no era la actividad emocional la que había que estimular, había que estimular ahora la actividad intelectual. Ujú. Con la canción fue suficiente. Entonces empezó a ver cómo cambiaba de dirección. ¿Sí? Estábamos viendo lo mismo. Vamos a la siguiente etapa. No, Astrid, te escuchamos. Bueno, yo igual vi el cambio y concuerdo con mi compañera Janet, que va como subiendo y bajando al mismo tiempo que gira. Sí, sí, en este caso, muchísimas gracias, Astrid. En este caso, la idea es ver nada más el cambio de dirección. Si giraba hacia un lado y después de momento hacia otro. Vamos a regresar al gráfico. Eh, Piensen en la siguiente eh, operación matemática y vean el gráfico, el GIF. Ujú. Entonces les voy a dar una operación matemática. Ujú. Van a sumar 50
más 30 menos 12 más 18. Ujú. Y ahora van a pensar en su canción favorita. Y en la medida que nosotros nos vamos hacia un lado, esa es la teoría, ¿eh? O hacia otro, yo voy a estar estableciendo exactamente hacia dónde está girando dependiendo de a dónde dé la carga. Si es hacia la parte creativa o hacia la parte racional. Ujú. Bueno, ¿cómo aplica esto cómo aplica esta teoría dentro de la realidad? Vamos hacia allá. ¿Vale? Pues bueno, resulta que si yo pude, en aquel ejemplo, ahorita no se dio, que si yo pude, en el otro ejemplo, con su compañera del grupo de hace un par de horas, ayudarle a que viera cómo giraba, quiere decir que a través de determinadas informaciones yo puedo influir sobre una persona para que se conduzca de la manera en que a mí convenga. Ujú. Sí, se utiliza mucho en la propaganda. Se utilizaría en todas partes, pero la propaganda y la publicidad se especializan en esos rubros. Ujú. Es decir, para llevar a una persona a un estado anímico, a un estado psicológico, entonces lo que se hace es que se va a construir un determinado discurso. ¿Cuál es el discurso elemental, obvio, por naturaleza? En el caso de la propaganda, se va a utilizar el miedo. Para algunas cuestiones de publicidad, se va a utilizar el miedo, pero también se va a utilizar la felicidad. ¿Sí? La felicidad, como nosotros la conocemos, es un constructo social. ¿Sí? No es como el miedo sí lo tenemos incluido desde el origen de la especie, pero en el caso de la felicidad es más un concepto social. ¿Sí? Se convierte la felicidad y es una herramienta que se utiliza mucho como un elemento aspiracional, es decir, hacia dónde debemos de dirigirnos las personas, obviamente pues, para estar en, en un estado óptimo, ¿sí? No es la plenitud que debería, pienso yo, debería ser la plenitud. Es decir, tener tranquilidad, que si se cayó algo, pues al rato lo levanto, ¿no? Ahorita estoy pleno, no voy a decir, ay, se me cayó mi libro favorito y voy a querer golpear al piso por haber lastimado a mi libro favorito, ¿no? No, no se trata de eso, sino se trata precisamente de estar en con cierta sintonía, con cierto nivel, ¿sí? Sin exaltaciones, todas las cuestiones emocionales y todas las cuestiones racionales. Si yo quiero que un grupo social quede vulnerable, pues una de las estrategias antes que voy a utilizar es el miedo. Ujú. Miedo es infalible, ¿sí? Y el miedo, la desconfianza y conceptos relativos se pueden detonar muy fácilmente a través de un concepto. Apúntenlo, por favor. ¿Sí? El concepto es el rumor. Cuando fui a trabajando para el... Sí, antes no lo decía, porque una vez me regañaron los alumnos. ¿Cómo que trabajó para el PRI? Cosas así. Pero pues era chamba. ¿Sí? Como dice el meme, tenía hambre. Entonces, pues me voy a chambear para esas personas, para en particular un líder de la parte norte del Estado de México, todo ese corredor del norte, todo el corredor industrial. Entonces me voy a trabajar con esa persona en términos de diseño y de ahí me mandan a capacitación. Nos empezaron a mandar a capacitación a Toluca, al CEN del PRI, y literalmente con lo que arrancó la capacitación es sobre el tema del rumor. ¿Sí? Qué es lo que genera el rumor? Ujú. Va a depender, evidentemente, de qué se trate. ¿Sí? Si el rumor, obviamente, implica que tenga miedo, pues puede detonar una psicosis. ¿Sí? La psicosis lo que hace es que las personas quedamos vulnerables. ¿Sí? Esa es una de las características. Y entonces, mágicamente surge una figura, que es la que nos va a salvar. Cuando eso sucede, en términos generales, pues decimos, esa es una estrategia, ¿no? Cuando entendemos cómo funciona este tipo
de situaciones. Es decir, que mágicamente aparece alguien que nos va a salvar. Eso lo vemos mucho en política. Se utiliza entonces el rumor, el desprestigio. Las personas somos muy fácil de ser influenciadas. Y somos sumamente influenciables. Y esto se debe a que la mayoría de las personas somos seguidoras, no somos líderes. Y seguimos de forma no racional debido a la propia naturaleza de las diferentes especies para sobrevivir, que es uno de los principales porqués de los que estamos aquí. La idea es sobrevivir y dejar descendencia de acuerdo a la biología. Y entonces, en ese sentido, las pulsiones van a ser muy fuertes en ese término. Por lo tanto, nosotros tenemos que ceder ante ya determinadas ideas que están, bueno, más bien situaciones que han sido gestadas biológicamente y posteriormente a través del proceso de socialización, pues aquellas ideas que se van a gestar dentro de lo social. Y entonces nos vamos a ceder. Por eso tenemos o pertenecemos a grupos, por eso tenemos o nos apropiamos de determinadas ideas, algunas ideologías, preferimos marcas, preferimos canciones, o sea, no solamente es el ritmo. Cuando se hace, por ejemplo, hacemos un análisis sobre nosotros mismos y rastreamos el gusto de determinadas músicas, géneros musicales, etcétera, casi siempre lo vamos a depositar en otra persona o en otro grupo de personas. En ese sentido, somos seguidores. Eso flexibiliza, facilita muchos de estos procesos. Obviamente hay que tener la estructura adecuada, ¿sí? No solamente es, a ver, hago que tengas miedo y entonces ya con eso yo hago una campaña y ya funcionó. No es tan sencillo. Obviamente hay que conducir literalmente el nivel y el tipo de miedo, hay que darle mantenimiento a ese miedo. Si lo que he visto en las noticias y en internet, en diferentes canales de comunicación en relación al miedo es que pues, todo el mundo debemos de tener miedo todo el tiempo. ¿Okay? Y obviamente pues de ahí se van a gestar diferentes tipos de manifestaciones. ¿Hay algo de realidad en todo amigo? Sí. Acabamos de escuchar, acaban de balacear a 2 personas en la Ciudad de México, pero ¿serán a las únicas personas que habrán balaceado en estos días en la Ciudad de México? Claro que no. Claro que no. Entonces ahí reflexiono y dices, si no son las únicas, entonces ¿por qué están pasando estas? En particular, esas personas en particular. Porque ya hay una vinculación sobre algunas temáticas. Y hay otras personas que han sido balaceadas que no serían mediáticamente tan, no levantarían tanto morbo. En ese sentido se van eligiendo incluso. A ese nivel de frialdad. ¿Sí? O sea, no es importante la noticia. Lo que es importante es el morbo. Y cómo se va a utilizar o aprovechar ese morbo, tanto para generar miedo como para buscar la generación de vinculaciones, en ese sentido de lo político. O sea, no fue en cualquier parte, ¿sí? Fue en la Ciudad de México. Y hay todo un alboroto en torno a la política. Entonces, esto tiene que ver con la política y lo que está buscando es que se incendie un foco social. Lo que se ha buscado en los últimos años es que venga una desestabilización en torno a lo político y este va a ser la cantaleta de todo de todos los próximos 6 años. Es decir, se aplican técnicas. Esta es una técnica. El decir, acaban también de balacear a una persona en la línea A del metro, por allá, por la parte oriente. ¿Sí? Y esa condición, ¿sí? Pues empieza, obviamente, si se mantiene, si se establece, si se siguen retomando casos, nos lleva a un estado de letargo. El estado de letargo es la dominancia de la parte emocional sobre el razonamiento. El razonamiento es muy complicado de llevarlo a que domine el estado emocional. Algunas personas tienen una muy buena inteligencia emocional, que es el término que se utiliza,
para discernir, para poder establecer que evidentemente, pues hay cosas que no merecen, ¿sí? El nivel o el tipo de atención. En ese sentido, porque hay un factor. O sea, no se da la noticia para que estemos enterados, se dan las noticias para que desarrollemos ese tipo de miedos. Lo que viene después del miedo, qué es lo que sigue después del miedo? Una vez que está acorralada el animalito, nosotros mismos, pues lo que sigue es la reacción de violencia. Por favor, Oriana. Sí, esto de las noticias me hizo pensar que luego, aunque justo reporten algo que sea cierto, luego usan lenguaje muy diferente dependiendo de la situación. Como que siento que luego en ciertas publicaciones hablan de como cosas feministas o algo así y dicen como loca feminista hace tal y tal y tal cosa. O luego en ciertos casos he visto como noticias de Estados Unidos donde un hombre mata a su familia o algo así y dice, hombre de casa cambia su vida para siempre. Y es como que, o sea, como que hay una sensacionalización en los títulos donde se le pone enfoque a ciertas cosas dependiendo de lo que se quiere vender. O sea, se quiere vender una idea más que en verdad decir una noticia. Sí, de hecho, no es la noticia en sí misma, ¿eh? Sí, coincido completamente. No, no es la noticia en sí misma, sino es el cómo incluso va a impactar, ¿no? Esa información. Por favor, Linda. Ah, sí, igual, o sea, de lo que dijo Ori, también me recordó cuando les hacen como entrevistas así a, no sé, a los artistas o a gente famosa, y justamente a lo mejor algo que dijo el artista, no sé, toman esa frase y la sacan de contexto y nada más como para el titular, ¿no? Y que todos digan que esa persona dijo eso, y ya después lees el artículo y dices, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero entonces ahí, o sea, tal vez no están como ¿cómo decirlo? No publicaron cosas que no dijo el artista, pero sí sacaron de contexto alguna frase que haya dicho, entonces también es engañoso. En la parte que dice sacaron de contexto, exactamente. Se sumerge en otro contexto. El contexto está vigente, pero es correcto lo que dices. Se saca de contexto, se mete en otro contexto y entonces el dicho se convierte en otra cosa, ¿no? Que puede ser, no sé, hasta monstruosa. ¿No? Muchísimas gracias, Linda. María Elena, por favor. Ay, bueno, a mí respecto a lo que comentaba Oriana, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque pues creo que sí, este tipo de rumores o este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de noticias son mucho para, pues de cierta manera proteger una idea y también como para, pues no sé, creo que nos muestra también la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Y también de lo que pensamos, nuestras ideas y todo esto, porque, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? De que a inicios de los 2000 pues fue lo de la Mataviejitas, ¿no? Y cómo, mientras sucedía lo de la Mataviejitas, pues también estuvo lo de las muertas de Juárez. Pero a las muertas de Juárez, pues prácticamente se les victimizó, ¿no? Y se les decía que era por cómo iban vestidas y todo este tipo de cosas. Mientras que a la Mataviejitas, que pues igual era un sector femenino, pero era un sector femenino que estaba en casa, ¿no? Y un sector femenino, digamos, ejemplar. Como aquí sí como que se empezó a hacer, ¿no? Esto de que esta búsqueda, ¿no? Incluso estos esfuerzos de la mata viejitas. Sí, efectivamente, y estamos hablando de situaciones que evidentemente pues, van a depender del contexto. La Matavijitas era un fenómeno que generó mucha, ya había utilizado la palabra, que generó mucho morbo. Se convierte en una mercancía como tal. ¿Sí? Lo otro no lo estoy diciendo despectivamente, sino cómo se manejan todos los medios. Lo otro, pues bueno, puede ser una carga política. Y lo que menos quieren esa mendiga gente es precisamente una carga política. ¿Sí me explico? Y por eso, en los medios de comunicación, quien maneje los medios van a decidir si tiene la carga que realmente debería de tener esta cuestión, ¿sí? En el norte y en muchas partes del país, ¿sí? O se minimiza, se oculta, y entonces, pues a la gente le gusta el chisme, vamos a dejarles esto. Ujú. Pero toda esa situación, todo ese tipo de situaciones son bien delicadas, ¿no? Son muy complejas, pero nos da la oportunidad, ¿no? De ir comprendiendo
en la medida de lo posible, pues las situaciones que se van a estar presentando. Siempre hay que analizar, ¿no? La descontextualización siempre será un fenómeno, sea hacia un lado, sea hacia el otro. Cuando se saca de contexto, cuando se utiliza con otros fines, pues bueno, son situaciones que se van a estar presentando generalmente de manera constante, ¿vale? ¿Qué es la cultura visual? Generalmente la cultura visual, regresando, ¿sí? Ya explicamos, ya vimos dónde se aplica. Regresando a esta cuestión, nosotros debemos recordar que la cultura visual desde la parte de la academia, es reconocer estilos, es reconocer artistas, es reconocer técnicas, ¿no? Reconocer en general obras, pero eso es académico. Lo que nosotros debemos entender sobre la cultura visual, esto es mucho de la cultura visual, ¿no? El filosofar sobre el ruido visual, sé que hay un área, es completamente respetable, ¿sí? Pero el asunto ya aquí en términos filosóficos nos debe llevar a otra instancia, no a este tipo de situaciones. Por eso les digo, esto es muy académico y lo que yo les hablo, a lo que yo quiero hacer referencia, tiene que ver o tendría que ver con cómo vamos a aplicar este conocimiento. Yo voy a diseñar, debo de conocer cómo son las personas, ¿sí? Les voy a leer así muy rápido un pequeño texto. Carl Orff, músico vienés, déjenme encontrar el dato. Y entonces, Orff, en relación precisamente a la cuestión de la cultura visual, te recomiendo este libro de la Galaxia Gutenberg, decía, bueno, dice, un motivo similar condujo al músico vienés. McLuhan está explicando varias situaciones que se asocian con la cuestión de la cultura visual. Karl Orff a prohibir que los niños estudiasen música en su escuela si ya habían aprendido a leer y escribir. La tendencia visual, así adquirida, decía, hace perder toda esperanza de desarrollo de sus facultades audiotáctiles en la música. La cultura visual, la que nosotros debemos de entender en términos profesionales, es el hecho de que las personas vamos a tener diferentes tipos de percepción y por consiguiente de interpretación en cuestión a la realidad, en relación a la realidad. Cuando se introduce un producto, generalmente se le tiene que dar contexto. Si no se le da contexto a la persona, no lo asocia con nada. Y si no lo asociamos con nada, no lo vamos a recordar. Por eso aparecen las campañas llamadas paraguas. ¿Han escuchado de esas campañas? Las campañas paraguas, campañas de introducción, que es otro tipo de campaña en la cual se hace alusión a productos, se le da un contexto y en ese mismo sentido, dentro de ese contexto, se nos logra posicionar aquí en la mente. Si nosotros vemos algo que no lo podemos asociar con nada, entonces no lo recordamos. Por eso las estrategias para memorizar o para recordar es vinculando o entendiendo los fenómenos. Y ese es el trabajo comunicativo que generalmente se realiza, ¿no? Y esto tiene que ver con esto. Vamos ya a cerrar, si me regalan un par de minutos, 3 minutos tal vez, máximo. Si se tiene que ir, pues ya ni modo. Pero ya nada más termino lo más rápido posible. ¿Sí? Nos lleva precisamente a lo que ya habíamos platicado, ¿sí? A los sentidos, a la teoría de la comunicación multimedia, de los sentidos, multisensorial, ¿no? En donde evidentemente esto es completamente correcto, no hay discusión, la mayor parte de las comunicaciones son visuales. Ujú. Sin embargo, nuestros sentidos no han quedado eliminados. Tenemos el oído, ahorita regresamos al oído. Voy primero con el olfato. Ujú. Es un ejemplo. Hay una serie de documental científica de un señor de nombre Robert Winston. La serie se llama Instinto Humano. Tienen chance, véanla. De verdad, es muy interesante. Es divertido además. Y es muy interesante, a pesar de que es un programa viejo. Ujú. McLuhan dice en un video que por ahí les compartí que nosotros perdimos ya nuestros mejores medios de comunicación. Uno de ellos el olfato. Winston, en otro escenario, abordando la situación desde otra temática, lo que va a establecer... Ah, no, creo que Vicente está en otra. ¿Quieres comentar algo, Vicente? Ay, no, profe, perdón, es que me llamó mi roomie, creo que se abrió tantito el micrófono. No te preocupes, no, 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 no. No, más bien me inquieta que no les pueda atender y de repente... Sí, no, discúlpame tú. Más bien pensaba que estabas preguntando algo.
El caso de la genética. En la medida que nosotros nos vamos alejando, nosotros vamos perdiendo en muchos sentidos. ¿Sí? Por eso tenemos mayor cantidad de afectaciones psicológicas, entre otros factores, ¿no? Como la ansiedad y la depresión, que se detonaron poderosamente, ¿no? En los últimos años. Pues bueno, el sentido del olfato permitía en otro momento la identificación de la pareja correcta, entre comillas. No vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, por favor. Nada de lo que estoy diciendo, por favor. Y entonces hay un experimento que van a ver en esa serie de instinto humano. Y esa es un experimento. Le ponen una playera a algunas chicas y les piden que los utilicen durante algunos días, 3 días, si mal no recuerdo. Después colocan las playeras en unos frascos, las refrigeran, no sé para qué las refrigeran, a lo mejor para que las bacterias, pues no se, que obviamente se van quedadas impregnadas con el sudor y la ropa no proliferen y pues, en lugar de que quede un aroma, se apesten. Supongo que a lo mejor para eso se refrigeraba. Después Robert Winston va a llegar y va a oler cada frasco con cada playera. Y entonces dicen, oh, este aroma no me gusta, ¿no? Y se pasa al otro, este no está tan mal. Y después pasa otro y este aroma me fascina. ¿Sí? Y ahí aparece una condición que nosotros hemos perdido, de acuerdo a esta condición, creo que llamamos con Karl Orff, en donde la vinculación comunicativa ya no es tan potente, hemos perdido el uso, por ejemplo, del olfato, y finalmente pues llegamos al oído. ¿Sí? La percepción sensorial se ha perdido. Si, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando eran bien peques, tal vez ustedes percibían cosas que otras personas no necesariamente veían, percibían, ¿sí? Cosas que otras personas adultas no percibían. Ujú. Les voy a poner un ejemplo, es una vivencia, es una anécdota, ¿sale? Por ahí apúntenla, porque ya saben, se deforma todo y ya después, vale, borro todo, ¿sale? Es una anécdota. En Tlayacapan, estado de Morelos, alguna vez estaba con mi hija, nos reunimos con unos compañeros de posgrado, entonces iba con mi niña, la llevaba de la mano, estábamos en un convento, yo no sabía, de hecho había ido una vez a Tlayacapan, no había ido al convento, yo no sabía que había unas momias adentro. Ujú. Entonces se me echa a correr, tendría 1 año, 2 meses más o menos, mi bebé. Entonces mi niña se echa a correr, de acuerdo obviamente a su estatura y la capacidad, y se mete a un cuarto. Y estaban exhibidas adentro unas momias, pero cuando se me echa a correr, me dice, me está hablando la niña. Se mete, yo pensé que alguna niña había visto y que quería acercarse. Es muy social eso cuando está uno pequeño y se hace acercarse a la gente. ¿Sí? Más bien es muy natural y es muy social el no querer acercar a la gente. Y entonces se para a la altura de donde estaba empotrada una cajita, ¿sí? De donde estaba una niña, una momia, ¿sí? De una niña. Ujú. Yo no quiero decir nada, ¿sí? En relación a ninguna otra cosa. ¿Qué, qué percibió? No tengo idea, no tengo la menor idea. Ujú. Solo sé que esta conducta se ha repetido con mis dos niñas en muchos momentos cuando eran muy pequeñas y que perdieron esa habilidad. En cualquier lugar donde hubiera un cementerio, en el Panteón Inglés, que es un lugar al que llegamos a ir cuando pasamos al estado de Hidalgo, o a los cementerios a donde están depositados los restos de algunos familiares, cuando estaban pequeñitas se iban y estaban jugueteando, ¿no? Y decían que jugaban con niños, o niñas. Y entonces, de hecho, hay explicaciones científicas sobre las dimensiones. No tengo idea, ¿sí? Repito, no tengo idea de cuál sea la explicación. No sé si lo inventaron, no tengo idea absolutamente de nada. Y lo vuelvo a puntualizar. Sí, no tengo idea. No me daba miedo, Linda, ¿qué crees? Se me hacía maravilloso. Le decía, dile que venga y que se materialice, ¿no? Para que lo pueda ver. No, porque no sé exactamente qué pasaba. Lo que sucede es que se asocia poderosamente con esas cuestiones perceptuales. Perdemos habilidades perceptuales. Perdemos la habilidad del olfato. ¿Ustedes podrían identificar a su pareja ideal a través del olfato? Yo no. Y muchas especies sí lo hacen.
¿sí? Y cuando sucede eso, hay un proceso químico, que es lo que se llama química. ¿Han escuchado ese concepto de, es que hicieron química? Hacer química, ¿sí? Es que a través del olfato y o del gusto, nosotros nos vinculamos poderosamente con nuestras parejas. Cuando obviamente hay compatibilidad genética, esto es desde la biología, ¿sí? Entonces, esto me parece que es interesante. A lo mejor le pregunto al neurólogo, ¿qué onda? A ver, pasó esta situación. ¿Tiene algo que ver? ¿Es real o no? Termino con esto. Vamos a ver un pequeño video. Con esto vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Gracias por el tiempo extra. Ya es muy rápido, les doy mi palabra. Bueno, hace algunos años tomamos un curso ahí en la FAD, nos abrieron un curso, llevaron unas personas de Nikon para que nos dieran un curso de fotografía, de producto y audiovisual. Ya fuimos, tomamos el curso y ahí nos dijeron en la parte audiovisual que la parte del sonido tiene 60% de relevancia sobre la cuestión visual. Me pareció sumamente interesante hablando de la multisensorialidad. Ujú. Entonces, esta cuestión de la multisensorialidad es que el contexto, que es el que lo da, que es el que lo va a dar la música, y el conocimiento precisamente de lo que vamos a ver es lo que va a tener o va a generar el impacto esperado. Ujú. Entonces, vemos lo siguiente y con esto terminamos. Si nosotros no tenemos, como en el caso de la T, si no tenemos noción de la película, de la escena, y no reconocemos la música, no tendría ningún sentido lo que estamos viendo. ¿Sí? No tendría absolutamente ningún sentido. Tiene sentido en la medida que nosotros tenemos una noción, un determinado conocimiento sobre lo que está sucediendo dentro de la escena y la música. Y la música va a modificar radicalmente el contenido, ¿no? Que esa sería la explicación con lo que cerramos y la importancia precisamente de identificar los estímulos que se pueden construir, ¿sí? Y más bien que se pueden dirigir, construir, dirigir hacia los otros sentidos, ¿no? Y el impacto que puede tener en términos comunicativos. Bueno, pues muchas gracias por todo. Que tengan un gran fin de semana. Y además, Linda, se acerca el Día de Muertos, ¿no? También por eso se los platico. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesor. Al contrario, gracias a Gracias. ustedes. Que estén muy bien. Gracias a Profe, ustedes. Sí, por disculpe, ¿va a pasar la presentación? la grabación. No, la presentación. Este. Gracias. Aquí lo apunto. Se las mando en un momentito, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Gracias a ti por ¿La recordarme. grabación también me la podría pasar? Con todo gusto. Déjame apuntarlo. Grabación, presentación. Gracias. Al contrario, cuando se acabe de descargar ya se los envío. Gracias, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Gracias. igualmente. Igualmente, profe. Cuídense mucho. Hasta pronto. Cuídese mucho. También, cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídate mucho.